Bueno. ¿Qué le pasa a esto? Bueno. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a seguir hablando de constelaciones familiares. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño repaso, a ver si me deja un poco esto hacerlo. Presentar. Ok. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hablamos la vez pasada. Quiero decirle que yo también soy consteladora. Esta terapia la hago de manera individual. A veces he armado grupos para hacerla de forma grupal. Si están interesados en una constelación familiar individual, ya sea a distancia o presencial, se pueden comunicar conmigo a través de el +57 314-631-9959. Bueno, ahora sí, ¿qué son las constelaciones familiares? Es una terapia del alma que fue, eh, vamos a decir así, creada por Gerd Bellinger, un hombre filósofo que se dedicó al estudio profundo y además fue terapeuta de familia y de parejas también. Entonces él se dio cuenta que en varias oportunidades habían patrones que se repetían en todas estas familias, vamos a decir, estudiadas. Y como le estaba yo diciendo la vez pasada, ¿en qué se basa justamente las constelaciones familiares? En los órdenes del amor, que son 5, pero que realmente si lo hemos estudiado, se equilibran en 3, ¿no? Entonces está el orden de permanencia, que es que todos pertenecen y que de alguna u otra forma nadie puede ser excluido de nuestro árbol familiar o de nuestro sistema familiar. Entonces diríamos, ¿por qué no pueden ser excluidos? Porque al salir o al estar bajo un vacío, ese puesto y no verlo va a ser ocupado por otro. Acuérdense que es un sistema. Eh, el, Generalmente cuando nosotros excluimos a alguien de nuestro sistema familiar, cuando ha ocasionado un grave dolor y un daño irreparable a nuestro árbol genealógico. Entonces, esto es personas que hayan robado, personas que hayan asesinado a otras, personas que se hayan suicidado, incluso los abortos o las pérdidas que no hablamos las mujeres también pertenecen en esto. El orden de jerarquía está, los padres son primero, ¿ok? Que los hijos, y esto generalmente lo explica él porque a medida de que vamos siendo grandes, pues los queremos tratar como niños a nuestros padres, o que de alguna otra manera criticamos tanto a nuestros padres o los señalamos tanto que lo dejamos de ver como una figura grande y ya la vemos pequeña ante nosotros. Y aquí hay una ruptura totalmente de lo que es el árbol genealógico o una ruptura en el vínculo. Y entonces a esto él decía, Bergelinger decía, que el orden precede al amor y por eso están estos órdenes del amor. Entonces, nuestros padres nos preceden a nosotros. Y también hay otro orden del amor en esto de jerarquía, que es justamente que el que llega primero pertenece. Por ejemplo, y lo podemos ver aquí con las parejas. Por ejemplo, tú eres separada, pero
tú tenías una pareja, te separaste, a lo mejor no estabas casada, pero tuviste un hijo o un vínculo bastante fuerte con esta persona, esa sería tu primera pareja. Igual que con los hijos, si tenemos una pérdida o un aborto o el niño nació y de alguna otra forma, por situaciones naturales, o no se enfermó y murió, esa persona pertenece y tiene su puesto en el árbol genealógico. Entonces, el que llega primero tiene prevalencia. Si tú tuviste una pérdida, después tuviste un hijo y un segundo hijo. Entonces, bien importante que lo sepas. Ya está el orden del equilibrio, que está justamente de agradecer las cosas tal cual son, ¿ok? Y la ley, vamos a decirlo así, que está presente entre el dar y el recibir, ¿ok? Es bien importante conocer esto porque la gente siempre está con una situación que es mejor dar que recibir. No, es mejor tener un equilibrio en las relaciones. Incluso en la naturaleza hay un equilibrio. Entonces, cuando nosotros damos, también queremos de alguna otra forma recibir, ¿ok? Es algo natural. Cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, en la pareja, puede haber una infidelidad. Hay alguien que da más que el otro y entonces busca compensar esto donde se siente vacío y generalmente aparece una persona o una relación. Entonces, ¿cuáles serían los órdenes del amor? El de pertenencia, que es que todos pertenecen, están los de jerarquía, donde el papá o los padres anteceden a los hijos, y está también el que llega primero prevalece, y está en el del equilibrio, dar y recibir de forma equitativa, y está la otra parte de agradecer todo tal cual es. Y aquí damos apertura a vamos a decir, punto de las constelaciones familiares u otro tema, que está justamente de las lealtades ciegas y los secretos. ¿Cuántas veces en nuestro árbol genealógico se han repetido situaciones? ¿Cuántas veces se han repetido estas situaciones? Por ejemplo, mi mamá se casó o mi abuela se casó con un alcohólico. Mi mamá se casa con un alcohólico. Yo me caso con un alcohólico. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo se puede llamar? Primero, eso es una lealtad, ¿ok? Pero también hay lealtades invisibles o transgeneracionales, que son esas las que yo estaba nombrando, que son patrones de conducta que ejercemos de forma inconsciente. Escúchanlo bien, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, a uno de nuestros progenitores o algún miembro de la familia, esté vivo o esté muerto, esté vivo o esté muerto. Ya sea que no hayamos conocido, que lo hayamos conocido o no. Esto funciona, ¿ok? Que cada integrante que se incluye en nuestro sistema, en nuestro sistema familiar o generaciones futuras pueden ser favorables o desfavorables. Es así que de esta forma todos los que vivieron nuestro antepasado afectan nuestro desarrollo y nuestras acciones. Entonces, estaba leyéndolo un poco y a lo mejor por eso estaba un poco desconcentrada entre viendo la pantalla y quién se estaba conectando. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que las lealtades invisibles son unos patrones de conducta que de forma inconsciente, ¿verdad? Nosotros seguimos, ya sea de nuestros progenitores o de nuestros antepasados, lo hayamos conocido o no lo hayamos conocido. Y es bien importante que nosotros nos hagamos conscientes de esto, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos nuestro árbol genealógico, allí podemos ver
que existen a lo mejor muchas cosas que nosotros no veíamos, como por ejemplo, nombres que se repiten, nacida, por ejemplo, nacer en la misma fecha de un antepasado. Entonces ahí viene como un contrato invisible, ¿ok? Que de alguna otra forma nosotros no vemos y que estamos repitiendo. Esto va de la mano, estas lealtades invisibles va de la mano con los secretos familiares. Y toda familia tiene secretos. ¿Por qué? Porque primero queremos evadir lo que nos causa dolor, ¿ok? Después, no queremos responsabilizarnos de algo que pasó. Y entonces, estos secretos, de alguna u otra manera, se entrelazan en esas lealtades familiares y repetimos ese patrón que de alguna u otra forma no vemos y que de manera inconsciente estamos atrayendo. Entonces, ¿qué serían los secretos de la familia? Por ejemplo, los abortos, los abusos sexuales. De ellos generalmente no se hablan y eso se repite de generación en generación. Por ejemplo, enfermedades físicas y mentales que también en nuestro pasado o nuestros antepasados, cuando alguien sufría de una enfermedad mental, no se hablaba, se encerraba este familiar de los incestos, ¿ok? De entre hermanos o entre padres o hasta a veces entre los mismos primos, homicidios, suicidios, robos, estafas. De esto nunca se habla o muy poco se habla. Hay alguien que lo sabe, pero ya es alguien que ni siquiera lo menciona porque se olvida en la familia. Entonces, estas dos cosas, estas lealtades, ¿ok? Invisibles y los secretos van muy relacionados con esto. ¿Qué puede traer esto como consecuencia? Bueno, por ejemplo, ocupar un lugar que no corresponde en la familia. Acuérdense que el sistema familiar es un engranaje, es un sistema. Si lo vemos, viene desde arriba hacia abajo en forma de triángulo invertido. Y cuando nosotros nos casamos, se une esa persona y sigue ese triángulo hacia abajo porque tenemos hijos, los hijos se casan, esos hijos tienen hijos y así sucesivamente. Entonces, es un sistema que donde no está la persona que tenemos que honrar, se le llama así, ya sea por lo que haya pasado, por estas lealtades invisibles y por estos secretos de la familia que van, como ya les dije, en conjunto, alguien ocupa ese lugar. Alguien de esta generación ocupa, va hacia atrás y ocupa ese lugar. Entonces nos conseguimos viviendo un rol que no nos corresponde, por ejemplo, un hijo haciendo el rol de padre o una hija haciendo el rol de la madre o un hermano menor haciendo de hermano mayor o una abuela haciendo el rol de la madre de su nieto. Y esto generalmente transgrede el orden y el equilibrio de la familia. Entonces, esto es lo que ocurre cuando tenemos secretos y lealtad. ¿Qué pasa cuando ocultamos también lo que son los abusos sexuales? Esto es algo, un tema bastante delicado y que desde que llegué aquí a Colombia ha salido mucho ese tema y no lo trabajé tanto en Venezuela como lo he trabajado aquí, ¿ok? Este, a lo mejor en Venezuela yo estaba en sintonía con otra cosa y aquí pues me sintonicé con esta energía de sanar los abusos sexuales que también están en mi sistema familiar porque por algo yo lo estoy sanando a través de estas personas. ¿Qué pasa cuando hay abusos sexuales? Bueno, número uno, eso se repite en nuestro sistema familiar. Eso quiero que lo tengan en cuenta. El abuso es una réplica de un abuso anterior del cual no se habló. ¿Ok? Entonces, es posible que de alguna u otra manera las generaciones que vienen puedan
vivirlo, porque generaciones anteriores ya lo vivieron. Y cuando hablo del abuso sexual, no es solamente un abuso que lleve a la penetración, sino un abuso donde haya toques, donde haya insinuaciones, donde haya, eso tiene un nombre, pero ahorita se me olvidó, donde de alguna u otra manera este niño o esta niña, porque ocurre en los dos sexos, se haya transgredido su parte íntima, ¿ok? También otro de los secretos que tenemos allí es la madre, aunque en Latinoamérica no es tan visto así, la madre soltera o padre soltero. Cuando, por ejemplo, la madre cría a su hija, a su hijo y dice, yo soy padre y madre. No, discúlpame, tú eres madre, ¿ok? O también se han dado casos donde hay padres que han criado a sus hijos y dicen yo soy padre y madre. No, se necesitan de dos personas para engendrar a un niño, o por lo menos hasta los momentos. La ciencia nos quiere eliminar como humanos, pero hasta el momento se necesita un óvulo y un espermatozoides para que pueda ser procreado una persona. Entonces, existe una madre y un padre que estuvo ausente o que no está presente es otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros nos dividimos en dos, una parte de papá y una parte de mamá. Cuando nosotros decimos somos padre y madre, ya seas un hombre o una mujer que crió sola o crió solo a su hijo, estamos anulando el 50% de nuestro hijo. Y eso, al anularlo, le va a costar mucho a la otra persona, ¿ok? Poderlo superar, poderlo alimentar y entonces sufre de otras cosas, no le va bien en el trabajo, puede ser adicto, etcétera, etcétera. Ustedes me dirán, bueno, pero por ejemplo, yo estuve viendo un especial de Eduardo Ñáñez, este actor mexicano, y él no sabe nada de su papá, absolutamente nada de su papá, él lo crió su mamá y su abuela, algo muy complejo la historia de este hombre, porque además fue criado en las cárceles porque su mamá y su abuela eran celadoras, etcétera. Y él no tuvo esa figura paterna. Y él estaba diciendo que una vez trató de hablar eso con la mamá, pero no pudo ocurrir porque la mamá no sabía qué decirle y él dejó eso hasta ahí. Él dice, yo no necesité a mi papá. Es mentira, todos necesitamos esa fuerza y ese vínculo. Yo no estoy diciendo que vayas a conocer a tu papá, pero sí establecer ese vínculo porque el padre nos da protección. Y fíjense que cuando vemos qué estudió él o de qué se alimenta o a qué se dedica, es justamente a ser visto a través de la televisión, a ser admirado, y eso tiene que ver mucho con la falta de padres y de madres. A veces también está la parte de esas lealtades ciegas y los secretos, recuerda que eso es lo que estamos hablando, de enfermedades hereditarias que no se hablan y que también pasan de un ancestro a otro. Eso ya también es biología, eso es genética. Otra de las cosas que no se hablan es desde del suicidio. Eso es algo muy doloroso en el sistema familiar que causa mucho dolor y que la gente quiere olvidar. Y entonces aquí, desde el amor ciego, estas personas ofrendan su vida a cambio de la vida de uno de sus progenitores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que es así? Quien ha recibido en intenciones de muerte definitivamente son patrones que seguirán repitiéndose de generación en generación. Entonces es como que yo como madre me intenté suicidar y yo no lo hablo, yo me quedo callada. Mi hijo muy probablemente también lo trate de hacer, ¿ok? Entonces, en conclusión, las lealtades familiares y los secretos van muy, muy de la mano.
¿ok? Es algo que no podemos de alguna u otra manera, que podemos, vamos a decirlo así, evitar. ¿Y cómo lo evitamos? ¿Ok? ¿Y cómo podemos dejar que esto esté allí? Bueno, viendo nuestro sistema familiar, ordenándolo, viendo a través del orden del amor o los órdenes del amor, qué podemos hacer para que esto de alguna u otra manera no incida o no repitamos en nuestro sistema familiar. Es bien importante, a mí me encanta, yo comencé a estudiar constelaciones familiares porque yo era de esas que asistía a todas las constelaciones familiares grupales donde yo era representante de ese sistema familiar y por eso lo estudié y creo 100% en esta terapia del alma. Quiero que la tomen en algún momento como algo por hacer. Búsquense a un constelador profesional, que de manera individual o grupal puedan tratar su tema. Es un tema que es apasionante. Cuando comenzamos a estudiar nuestro proceso de vida, nos vamos dando cuenta que ciertas creencias y ciertos miedos y arraigos también vienen de generación en generación. Entonces es bien importante que lo estudiemos. No sé, Jennifer, si quieres hacer alguna acotación sobre el tema o quieres hacer algún tipo de pregunta. Mm. Bueno, esto es un tema que está siendo grabado y que voy a colgar en mi canal de YouTube, Aniluto Astróloga. Lo pueden ver cuando ustedes quieran, ¿ok? Los pueden, y en sus comentarios dejar cualquier tipo de preguntas que quieran hacer para yo después de alguna forma, ya sea privada o pública, pues conectarme con ustedes. Muchísimas gracias por esto. Recuerden que también soy consteladora familiar y si quieren constelarse de forma individual, ya sea presencial aquí en Medellín o sea online, se pueden comunicar conmigo a través del más 57 314 631 9959. Se los voy a repetir. Más 57 314 631 9959. Me pueden escribir por WhatsApp y desde Colombia me puedes llamar para apartar tu cita. Es bien importante que también te suscribas a mi canal de YouTube, Anilo tu Astróloga, y que me sigas en Instagram con Anilo Brito. Muchísimas gracias y nos vemos en otro momento.